Hoy, cuando Mario me solicitó a ver si quería dar una conferencia, yo tenía muchas inquietudes con respecto a los sistemas de cultivo intensivos, no tanto la factibilidad que hay o no para poderlos implementar y llevar a cabo, sino la percepción que tenemos en Venezuela con respecto a los sistemas intensivos. En función de eso, armé esta pequeña presentación muy sencilla y la idea es dar un paseo sobre lo que entendíamos o hemos entendido siempre eh, que son los sistemas intensivos y de qué manera eso puede estar afectando la percepción que tenemos, sobre todo aquí en el país de los mismos, y hacia dónde han evolucionado estos sistemas intensivos y cuáles son las ventajas que tienen hoy en día poder manejar esta tecnología. Los aspectos ya de detalle de la tecnología son demasiados, hay muchas alternativas en cuanto a sistemas intensivos, lo vamos a plantear y después, bueno, yo tengo bastante información, hay bastante información disponible y se puede complementar tanto en la parte de preguntas como después al privado. Nosotros estamos manejando en Araya, con granjas marinas de Araya, bueno, manejando, nos estamos construyendo una finca intensiva de nueva generación, o bueno, o era de nueva generación hace 3 años cuando la diseñamos y planificamos y ya, como verán más adelante, hemos saltado a cosas mucho más avanzadas a nivel de intensivo a nivel mundial y bueno, ya nos quedamos de última generación en el proyecto de Granja Marina, entonces sigue siendo muy vanguardista. Entonces, bueno, sin más que decir allí, voy a dar inicio. Ya. Ok. Bueno, no hay manera que arranque una presentación que tenga que ver con sistemas acuícolas sin que primero nos demos un paseo rápido sobre lo que es la acuacultura y, y lo principal en ese aspecto es que entendamos la definición. Básicamente es el cultivo de organismos acuáticos mediante el manejo racional de espacios acuáticos confinados. Este concepto que es muy sencillo, prácticamente lo que nos dice es primero que trabajamos en un medio distinto al nuestro, y al que comúnmente se trabaja en producción animal. Eso genera una serie de complicaciones y de adecuaciones tecnológicas y no solamente tecnológicas, sino también de apreciación y de experiencia y de arte, si se quiere, al desempeñar la actividad, porque tenemos que trabajar en un medio distinto al nuestro y trabajamos con organismos que no estamos viendo directamente, sino que están dentro de los espacios en los que los tenemos confinados, ya sean tanques, piscinas o aulas, etcétera. Y entonces tenemos que recurrir a métodos, en algunos casos indirectos o de estimación para poder tomar decisiones sobre los animales que tenemos allí. Eso hace actividad, además, a mi modo de ver, mucho más interesante. Este concepto también habla del manejo, por supuesto, que tiene que ver con todas las técnicas y los recursos que utilizamos para poder sacar adelante el cultivo de estos organismos. Y habla de confinamiento, que tiene que ver básicamente en dónde, o el tipo de estructuras en las que mantenemos a los animales, ya sean tanques, jaulas flotantes, las mismas cuerdas donde, o mallas donde se realizan los cultivos de mejillón, son estructuras de confinamiento. Esto nos permite manejar este concepto, nos permite entender en adelante todos los aspectos que tienen que ver con los niveles de intensificación y la razón de los diseños, ¿no? Por supuesto, tampoco puedo dejar pasar la oportunidad, la necesidad de que nos ubiquemos en lo que es la acuacultura en el entorno global. En estos días tuvimos la oportunidad de presenciar la presentación del doctor Daryl Jory. Daryl maneja data tanto de la FAO como de la Global Aquaculture y yo
me basé en el último informe de FAO 2020 para hacer estas pequeñas acotaciones, que son básicamente para entrar en temas, ¿no? De la producción mundial pesquera y acuícola. Solamente en acuacultura se produjeron para el 2018 114.5 millones de toneladas. Bien interesante que de eso el 16% se corresponde a cultivo de crustáceos. Estaría como renglón en el 8%, perdón. Estaría como renglón en el cuarto lugar en cuanto a producción acuícola. Sin embargo, cuando vemos el valor económico de los crustáceos, nos damos cuenta que está en segundo lugar en cuanto a volumen, en cuanto a la cantidad de dinero que representa. En el valor de mercado, es el rubro que tiene el mayor valor de mercado como rubro en general, aunque buena parte de los productos también de la acuacultura de peces marinos también tienen un valor de mercado bastante alto. La producción mundial de crustáceos, que está en torno a los 4 millones de toneladas, se distribuye en porcentaje por encima del 50% el Peneus hanamei, que se convirtió en una especie de cultivo a nivel mundial, siendo que su origen es del Pacífico y su inicio de cultivo en Ecuador principalmente. Se ha distribuido y bueno, se cultiva en Asia, en América, ahora en Europa, en Canadá, en Corea y donde vamos a ver más adelante, donde podamos, y el mercado considere y hay un mercado que se considere lo suficientemente grande como para colocar una instalación de cultivo de camarones. Las otras especies, bueno, son ya algunas agua dulce, el camarón tigre como en tercer lugar, y bueno, se ve que la participación de Litopeneus, bueno, de Peneus hanamei es la más importante. Eso es muy interesante, sobre todo porque han agarrado una especie que se venía desarrollando aquí en el hemisferio occidental y ha sido mejorado sus técnicas de cultivo y sus planes de mejoramiento genético en otros hemisferios, y se han logrado resultados increíbles con el cultivo del camarón blanco del Pacífico. Ya para entrar en tema de la intensificación, una de las cosas que me llamó mucho la atención tiene que ver con el chat que tenemos de WhatsApp, y 2 o 3 veces que se han tocado el tema de sistemas intensivos, ha habido una inmediata reacción, en algunos casos negativa con respecto a ellos, ¿no? No solamente en este chat, yo sigo otros chats de producción en donde hay dueños de granja y personal de alto nivel de empresas que se dedican al cultivo semi-intensivo, que también muestran una reacción negativa hacia lo que sería la intensificación, ¿no? Y entonces, pensando en eso, haciendo un análisis retrospectivo y ya viéndolo desde el punto de vista como acuacultor de, de formación, y dije, tiene que haber una razón para que haya tanta adversión a estos sistemas, ¿no? Y básicamente tiene que ver con esta imagen que les estoy presentando allí, que es un clásico de los libros. Bueno, es mi interpretación, déjenme aclarar, ¿no? Es un clásico en los libros de acuacultura, para aquellos que nos formamos directamente como acuacultores, y para aquellos que vieron en su formación académica aspectos que tengan que ver con la acuacultura, se toparon con esta imagen, que trata de explicar de forma sencilla y rápida cómo son los cultivos, cómo se clasifica, si se quiere, la acuacultura desde el punto de vista de su intensidad.
Está conformada por tres triángulos en donde la base representa la mayor cantidad, ¿okay? Y la punta del triángulo representa menor cantidad, lo mínimo, ¿no? Entonces nosotros podemos ver, si el profesor aquí me ayuda, por ejemplo, en los sistemas extensivos tenemos una densidad de cebra muy baja, muchísima disponibilidad de alimento natural por consecuencia precisamente de que manejamos muy pocos organismos y o poco uso o ningún uso de alimento balanceado. Y cuando nos vamos hacia la intensificación, tenemos una densidad de siembra muy alta, el recurso natural ya no es suficiente y se agota inmediatamente, y requerimos entonces del uso del balanceado en un 100% para la alimentación y un manejo tecnológico muy alto. Esta visión de los sistemas intensivos se complementa entonces en su momento con algo tan simple como que cultivos en menor espacio, logrando mayores rendimientos en cuanto a la producción, pero con unas inversiones sumamente altas y una dependencia elevadísima del alimento y de la tecnología. Cuando nosotros entonces manejamos el concepto de esa manera, prácticamente lo que nos estamos es asustando previamente. Lo que estamos es pensando en un sistema de cultivo que es muy frágil desde el punto de vista financiero, porque si se presenta algún problema, las inversiones tan elevadas que tenemos que llevar a cabo nos pone en riesgo todo, porque o más bien, para hacerlo más sencillo, las otras alternativas que tenemos al intensivo bajo este concepto son de menor riesgo desde el punto de vista financiero. Y eso hace que más de uno corra o quiera simplemente no vea las oportunidades y las bondades que tienen los sistemas intensivos. La FAO en el 2008 sacó un glosario de términos de acuacultura, que me costó muchísimo conseguirlo nuevamente, porque ya ni siquiera en internet lo he logrado conseguir. Lo bajé hace años y no lo encontraba, lo compartí en el grupo y es una herramienta bien útil para estas ocasiones. Y tiene un concepto que me parece bien interesante porque nos permite generar esa transición entre ese concepto trancado de los sistemas intensivos, ¿verdad? Nos vamos a gastar un realero y las instalaciones no van a servir después para cualquier otra actividad en el caso de que no queramos continuar con los sistemas intensivos. Ya van a ver las implicaciones de eso cuando converse sobre los cultivos intensivos en Venezuela. Y básicamente este concepto que está textualmente colocado ahí en la lámina, habla de que está caracterizada por producciones de hasta 200 toneladas de hectárea año, alto grado de control, altos costos iniciales, alto nivel tecnológico y alta eficiencia productiva. Hay una tendencia, está resaltado, a independizarse del clima y de la calidad de agua y el uso de sistemas de cultivos artificiales. Es interesante porque básicamente esta definición nos abre el camino a lo que realmente son los cultivos intensivos. Los cultivos intensivos han ido evolucionando y hoy día no son solo una alternativa para obtener una alta eficiencia por unidad de área o espacio, ¿verdad? Sino que nos permite primero poder ubicarnos, independizarnos del clima y de la calidad del agua o del tipo de agua en el caso de que queramos llegar a los niveles máximos de intensificación y sistemas de recirculación. Y como estamos aumentando los niveles de control al máximo, se convierte en un sistema de cultivo muy bioseguro. No digo muy bioseguro porque los patólogos y los expertos en el área de enfermedades y de seguridad me podrían con facilidad cuestionar el hecho de que no existe un sistema totalmente bioseguro, y eso es cierto.
siempre hay una ventana de posibilidad para la entrada de cualquier Era a persona. las 11 Colombia, o sea, eras a las 9 aquí. Pero no me podía Hay alguien con el micrófono cargador, abierto por no. allí. Gracias. Perdón, Pati, por favor, hay una persona que tiene el micrófono abierto, podría cerrarlo. Pati, ¿podrías acercarte un poquito más al micrófono y subir un poquitico más el timbre de voz? Te perdemos en algún momento. Ok, dale. Gracias. Me preocupaba eso bastante. Ok, para continuar y entender muy bien el avance que tiene que ver con los sistemas o la evolución de los sistemas intensivos, me robé esta lámina de la presentación del doctor McIntosh en el GOL del 2019, en donde él hace una observación bien interesante. No es el único que hace planteamientos así, porque hay dos autores más, incluyendo el doctor Kawahigachi, que también hace una cronología de la evolución de los sistemas intensivos, ¿no? Pero este es bien interesante porque él habla de generaciones, ¿no? Y hace un recorrido completo de lo que hemos visto en los últimos años, ¿verdad? Y pudiéramos ubicar entonces por países o por lugares donde estamos en cada uno de estos sistemas. Cuando hace un momento estaba hablando de uno de los aspectos importantes que tiene que ver es garantizar la bioseguridad. Ya a partir de la generación 3 en adelante, la respuesta real de la intensificación viene dada en función de aumentar los niveles de bioseguridad de los sistemas. Y eso te hace automáticamente rentable. Eso te permite, pero esto viene acompañado de una serie de mejoras tecnológicas que han permitido que de verdad los sistemas se vuelvan sumamente eficientes y la preocupación que tienen muchos de que si se puede ganar o no dinero con estos sistemas queda totalmente a un lado, porque sí se puede ganar dinero con estos sistemas. Bien, en la generación 1 todos la conocemos, la mayoría de las fincas semi-intensivas, o como las llamábamos antes semi-intensivas, hoy en día se les dice extensivas, que manejan producciones que van entre las 500 y entre los 500 kilos y los 3.000 kilos por hectárea por ciclo, ¿no? Son piscinas grandes, de 5 a 30 hectáreas, grandes extensiones de terreno en espejo de agua y bueno, producciones muy grandes, indudablemente, pero en función del tamaño de la infraestructura en hectareaje. El mejor ejemplo de todos es Ecuador, que es un productor muy grande de camarón, a pesar de que produce bajo sistemas extensivos. La cantidad de hectareaje y la capacidad de trabajo y de mejoras que han tenido con sus sistemas lo han posicionado, convirtiéndole en uno de los mayores productores que hay. Después tenemos una segunda generación, que es lo que pudimos ver aquí en Venezuela con el intento de establecimiento de granjas intensivas, ¿verdad? Son granjas que producen entre 3.000 y 12.000 kilos por hectárea, con piscinas pequeñas de un máximo de 2 hectáreas por lo general, y con la ayuda de aireación. Rara vez utilizan geomembranas o cualquier otro sistema que no sea piscinas de tierra. Y también se han popularizado bastante, pero han sido reemplazadas o han ido evolucionando a los sistemas que siguen. Él habla también de una tercera generación ya orientada este, o consecuencia de la necesidad de aumentar la bioseguridad en los sistemas, por un lado, y por otro lado, en muchos lugares de Asia, de poder cultivar camarón en áreas en donde ya están establecidas enfermedades importantes y que generan pérdidas en los cultivos por las bajas sobrevivencias y los manejos especiales que se tienen que realizar para poder mantener esos cultivos adelante.
Entonces han ido migrando a sistemas más seguros. Las producciones han aumentado, entonces de 10 a 20 toneladas por hectárea y el tamaño de las piscinas disminuye entonces de media hectárea a una hectárea. Se sigue evolucionando, ¿verdad?, a sistemas entonces con recirculación, el uso de toilets para garantizar en lo posible eliminar toda la materia que pueda estar depositada en los fondos, pocas palabras, mantener fondos limpios, aumenta la aireación, se automatiza la alimentación, por supuesto los parámetros también, y igual que en la generación anterior, todo está recubierto por membranas o pueden ser concreto, etcétera, de manera de garantizar, de no trabajar directamente sobre tierra. Y con respecto a los tiles hay una transición allí en donde también se utilizan sistemas en tierra. Y por último, lo que no hace mucho el doctor McIntosh, cuando hizo referencia en su artículo, en el artículo de lo que están ellos desarrollando para Florida, lo llamó G5, que es total recirculación y máximo control ambiental, para lograr entonces producciones sumamente altas en áreas sumamente pequeñas, ¿no? Eso en España hay una empresa que también se encarga de cultivos totalmente controlados, además tengo entendido que están muy cerca de Madrid y se dan una idea más o menos del potencial y las posibilidades que tiene todo esto en cuanto a lo que es el cultivo de camarón. Ahora, ¿dónde estamos nosotros en Venezuela? ¿Dónde quedamos dentro de ese esquema de clasificación que generó el doctor McIntosh y planteó en esa conferencia? Bien, Venezuela se caracteriza básicamente, ¿verdad?, por granjas con superficies de terreno grandes y grandes superficies de espejo de agua. Por lo general son piscinas grandes de 4 o 50 hectáreas, aunque hay unas granjas con piscinas más pequeñas también, se salen del promedio. Los sistemas de aireación se usan, por lo general no se usan sistemas de aireación, y cuando son usados son como complemento o para emergencia en las últimas fases de cultivo, ya cercanos a la cosecha. Los manejos de agua varían, como lo vamos a ver en adelante, en casi todos los sistemas que podamos considerar de cultivo, porque van a depender de las características de la zona donde estás ubicado, del agua, de la toma, de la cantidad de agua que tengan en las tomas y de los manejos que tú quieras realizar, ¿no? Y la mayoría de las descargas en Venezuela son directas al medio. Ahí hubo un segmento del sector diseñado para sistemas intensivos, con aireación, piscinas menores de 2 hectáreas, despego de agua y piscinas en tierra con fondos y muros en tierra, que se ubicó en el oriente del país. A mí me faltó reseñar en esta presentación los trabajos que se hicieron en Boca de Aroa con cultivos intensivos. Realmente no tengo datos, pero también se hicieron algunas experiencias, bueno, no fueron intensivos realmente, pero con cultivos adentro en Boca de Aroa. Bueno, en función de esas características, ¿verdad?, estamos ubicados entre la generación 1 y 2. La 2, bueno, básicamente todos esos esfuerzos que se hicieron para cultivos intensivos a finales de los 90 y principios del 2000, y la generación 1, que sigue siendo los sistemas semi-intensivos tradicionales, por supuesto con sus mejoras en cuanto a manejo y para hacerlo cada vez más rentable. Pero siguen siendo piscinas grandes, grandes volúmenes de agua y bueno, grandes extensiones de terreno. ¿Qué pasó con los cultivos intensivos de camarones en Venezuela? A mediados de los 90 se inician como pruebas, por lo general todos en piscinas de tierra, pequeñas menores de 2 hectáreas. Hay una experiencia muy interesante en tanques circulares, de la cual se tienen muy pocos datos.
Una experiencia en piscinas con fondo de liner y muros recubiertos y difusores de oxígeno puro, que me parece que en intensificación en Venezuela, de lo que está publicado o hay datos disponibles, y todos están ubicados en el nororiente de Venezuela, entre los estados Anzoátegui y Nueva Esparta y Sucre. Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre lo que se hizo en Venezuela en sistemas intensivos para que podamos hacer un análisis de por qué no continuaron, pues, así de simple. Tienes Acuamarina a la Costa, muy interesante lo que hicieron. Tengo muy poca información, pero siempre realmente no hice el levantamiento completo porque no tenía sentido entrar en los detalles, sino más bien resaltar lo innovador que llegaron a hacer en su momento y muy vanguardistas, que hicieron un intento que iba más allá de los dos tanques que construyeron. Tenían una planificación para pasar de allí a una sección de intensivos mucho más grande. Sembraron a 60 larvas por metro cuadrado y los resultados fueron aceptables. Sin embargo, no continuaron, y mi opinión básicamente respecto a eso es que estaban muy adelantados para el momento. Sí, con la tecnología, a veces no es un asunto solo de tecnología y de equipos disponibles, sino también de cómo pensamos y cómo vemos los sistemas de cultivo. Entonces, de repente, dentro de la misma empresa, trabajar el día a día con la finca, en ese momento la finca más grande del país, y además montar estas experiencias. Es difícil deslastrarse de lo que uno hace cotidianamente. Entonces eso pudo haber aplicado algunas prácticas de los sistemas semi-intensivos a estos tanques y no haber dado resultados. Como sea, eso fue hace mucho tiempo. Yo no estuve allí, entonces no tengo idea realmente si avanzaron o no, pero me parece que fue de verdad una idea bien interesante, y ya lo van a ver más adelante, porque precisamente eso que quisieron hacer ellos en ese momento está sucediendo ahorita en Asia, sobre todo en Vietnam, en Tailandia, en Centroamérica, en el caso de Guatemala, que es un caso interesantísimo. Dejando a un lado entonces las experiencias de cultivos intensivos de acuamarina de la costa, Aquatec viene a ser ya desde el punto de vista comercial y operativo la primera granja que se dedicó, que una vez pasaron y dieron el salto intensivo, se dedicaba exclusivamente al cultivo intensivo. Muy interesante, esto sí lo viví muy de cerca, por estar allí en la isla de Coche cuando se sucedieron estas cosas. Producciones entre 8.500 y 13.000 kilogramos de tarea ciclo, animales de buena talla, lamentablemente 2 ciclos al año, porque trabajo con piscinas con fondo de tierra y tienes que manejar los secados de forma adecuada. Se hacía el recambio tradicional del 15-20%, dependiendo las disponibilidades que había de agua y la necesidad que las piscinas lo tuvieran. Y como vuelvo y repito, fue bien importante este trabajo que se realizó por parte de Luigi y de Michael, a descanse, porque dieron pie a una serie de proyectos para el cultivo intensivo de camarón, y permitió que estos proyectos arrancaran inmediatamente como granjas intensivas, a diferencia de la evolución que tuvieron ellos en Aquatec. Es una imagen de la granja en su momento. Utilizaban blowers de 10 HP con mangueras de polietileno de alta densidad y unos tubos que no recuerdo ahorita el nombre, que eran como mangueras perforadas que permitían entonces que funcionaban como difusores bajo presión. Y además tenían unos inyectores italianos, Force 7 creo que eran el modelo,
que ayudaban entonces no solamente para completar los requerimientos de oxígeno, se ayudaban a la recirculación del agua también, a la circulación del agua. Ellos también siguieron innovando y en una de sus piscinas pequeñas montaron lo que creo yo ha sido la experiencia más interesante desde el punto de vista de cultivo intensivo que se ha hecho en Venezuela. Arrancaron unos pilotos pequeños con un tanque que tenían allí como de 30 toneladas y saltaron a una piscina de 3.000 metros cuadrados con fondo de liner y paredes recubiertas en piedra y utilizando difusores para oxígeno y un tanque con oxígeno puro. Lograron sembrar 400 larvas por metro cuadrado y obtuvieron 29.600 kilos por hectárea. El crecimiento, considerando que eran líneas nacionales de 0,9, casi 0,9 gramos por semana, me parece que está bastante bien y lograron una conversión aceptable a pesar de haber tenido una mortalidad, una sobrevivencia tan baja. Simplemente es fruto de esa primera experiencia. No se repitió. La logística de la isla del Coche es sumamente compleja y se presentaron otros problemas allí. Además, esto fue en el 2004 y ya en el 2005, con la llegada del Taura, no, se enredó todo por completo, ¿no? Algunas imágenes del sistema. De verdad, vuelvo y repito, muy interesante lo que se realizó en ese momento. Si no hubiésemos tenido el problema de Taura, estoy seguro que se hubiese avanzado muchísimo y todo lo que eran los cultivos intensivos en la isla de Coche se hubiesen mantenido y evolucionado hacia mejoras o lo que hoy en día se está haciendo como intensivo. Mientras ellos trabajaban ahí en Winima con la granja, innovando y mejorando, se iba desarrollando un proyecto nuevo en la zona de La Gloria, con piscinas de forma irregular, profundas, entre 0,7 y 1,9 hectáreas de espejo de agua, con aireación mediante inyectores, que utilizaron los Aire O2, y ellos arrancaron de una vez sembrando para intensivos con producciones entre 9.000 y 12.000 kilogramos de hectárea. Así, muy interesante esta granja, el manejo muy tradicional, igual que con Luigi, alimentación al voleo, varias alimentaciones al día, eso sí, y siembra directa en todos los proyectos de intensivo, tanto Aquatec como Agropecuaria Isla de Coche, Agrocoche. Otra cosa resaltante aquí en este en particular es que ellos tenían un cuello de botella con el diseño del sistema de bombeo. Las palabras, tenían muy poca agua y sin embargo lograban mantener unos niveles de producción realmente buenos. Lo que en pocas palabras nos enseñó que podíamos trabajar con menos recambio de agua. Entonces, eso permite ir aprendiendo y conociendo las posibilidades y los alcances a los que se puede llegar entonces con los animales en cultivo. En una de las tomas de la piscina con los inyectores. Para la época aquí en Venezuela, todos los proyectos que se manejaron o que manejamos se trabajaban entre 14 y 18 HP. No creo que se haya llegado a 20 HP por hectárea de aireación. Eso fue un común denominador para los proyectos. En medio de todo esto, se montó una experiencia piloto en la granja de Demaca, en Tahuapire, una granja que estaba diseñada para cultivo de artemia, fue modificada para camarón, y tenía 3 piscinas que eran que se podían modificar para el cultivo intensivo. Y entonces Esproaqua, que fue la promotora de esta prueba, tenía un proyecto en desarrollo
que es lo que hoy en día es Granja Marinas de Araya. Y entonces la idea fue alquilar y empezar a producir camarón, indudablemente con el alquiler, pero generar entonces todo el paquete tecnológico necesario para cuando arrancara la granja de la empresa en otra zona allá en Araya, en el Manglillo, ya se tuviese entonces todo el know-how necesario y el personal ya esté calificado y entrenado para hacerlo. En pocas palabras, pasar la curva de aprendizaje con los sistemas intensivos en la granja que alquilamos. Allí tuve la oportunidad de estar a cargo de ese proyecto, junto con un gran biólogo marino de la Universidad de Oriente, compañero Osvaldo Marín, y el gran amigo y colega Pulido Moreno, que también nos ayudó y formaban parte de ese tipo de trabajo. Logramos hacer una sola corrida intensiva, lamentablemente por falta de previsión nuestra. Además, hicimos todas las adecuaciones, las inversiones en aireación, sembramos, pero no logramos tener a tiempo la generación de electricidad auxiliar y se nos dañaron los transformadores y tuvimos que hacer una cosecha de emergencia sacando 7.900 kilos en una de las piscinas y 5.200 kilos por hectárea en la segunda piscina. Y aquí me voy a extender un poquito más porque como es un cultivo de que son datos generados por nosotros mismos, vale la pena comentar un par de cosas interesantes que aprendimos allí. Bueno, me voy a pasar aquí y después vemos la tabla. Esa fue la disposición de aireación que definimos para las dos piscinas de abajo, que eran piscinas en el norte, que eran piscinas de 2 hectáreas, y en la piscina de 3 hectáreas solamente con aireadores de paleta, perdón, con inyectores y aireadores de paleta en combinación también. Hicimos una combinación de aireadores de paleta e inyectores que conseguimos en el mercado. Y lo más innovador, interesante, fue que distribuimos la alimentación 100% en comederos, lo que nos permitió manejar una conversión baja. Apretamos muchísimo la tabla de alimentación y logramos en la cosecha unos fondos muy, pero muy limpios, ¿no? El esfuerzo fue grande, pero teníamos poco personal. Entonces la segunda innovación que hicimos en esta oportunidad fue que en vez de tener 80, 60 comederos y alimentar un par de veces al día, apenas teníamos, si mal no recuerdo, 12 comederos y alimentábamos 10 veces al día. A cada comedero, ahí como pueden ver en la imagen, se le agregaban casi 3 kilos de alimento. Increíble, los animales se comían todo. Usamos un alimento, que no voy a decir la marca comercial, que nos dio excelentes resultados. Tenía un atractante que hacía que los animales llegaran rápido al alimento. Y bueno, Omar fue partícipe, Omar Hernández, que está escuchando esta presentación, de este proyecto, porque usamos el alimento de ellos, que fue muy superior a cualquier otra opción que tuviésemos en el momento con las pruebas que habíamos hecho. Los resultados fueron estos: sembramos una piscina 75 por metro, la otra 60 por metro. Tuvimos sobrevivencia al momento de tener el accidente de 92% en la piscina 1 y de 90% en la piscina 2. Peso promedio de casi 11 gramos en la piscina 1 y de 9,6 gramos, sacando 9,6 gramos en la piscina 2, conversiones de 1,42 y 1,24 y una producción de 7.900 kilos por hectárea en la primera y 5.170 kilos por hectárea en la segunda. Al final logramos sacar en una sola cosecha, además, 2 días de cosecha intensos, 25.000 kilos, y consolidamos prácticamente un contenedor completo con camarón pequeño entero de muy buena calidad. Lamentablemente el siguiente ciclo no lo pudimos hacer intensivo cuando por fin nos repusimos de las reparaciones del sistema eléctrico. Sembramos a 30 por metro y pensábamos arrancar el primer ciclo del 2015 en intensivo y apareció el Taura y nos cortó completamente las posibilidades.
Mientras todo esto sucedía, se estaba construyendo en Coche la granja insulica de Promotora Los Cocos, diseñada también expresamente para cultivos intensivos, y ellos sí sembraron después del Taura con larvas de SIS resistentes y bueno, no sé qué otras características tenían estas larvas. Y yo, en conversación que tuve con Orlando Pichardo, que fue la acuacultora a cargo del proyecto en sus inicios, tuvieron unos ciclos muy buenos en producciones de 8.000 kilogramos de hectárea ciclo, y también ciclos muy malos, ¿no? No fue nada fácil esos reinicios con la línea nueva de animales que se trajeron de Estados Unidos, porque si bien eran resistentes al Taura, no eran resistentes a muchas otras patologías que teníamos en la zona, y todo el mundo se tuvo que acostumbrar, y arrancar intensivo de un solo golpe fue de verdad meritorio, ¿no? Esta granja, luego de eso, siguió operando, pero de forma semi-intensiva, y se ha mantenido activa de forma intermitente. Una imagen de la granja, esta es del 2015 cuando lo estuvimos operativa sembrando semi-intensivo alto. En Araya también, en el estado Sucre, el amigo José Silva tuvo la oportunidad de hacer una siembra intensiva en una piscina de 1 hectárea. Lo más resaltante de esto es que apenas tenía un aireador de 2 HP y realmente tampoco contaba con una cantidad de agua muy grande que digamos, y sin embargo logró 7.300 kilogramos de hectárea, sobrevivencia del 83% y sembrando a 70 larvas por metro cuadrado. Todos los proyectos en Venezuela intensivos hasta ese momento manejaban recambio normal. La única granja en Venezuela intensiva que se apegó, porque fue a partir de ese momento que empezaron a pedir disposiciones de sistemas de sedimentación y clarificación para la descarga de las aguas, fue Promotora Los Cocos. Pueden ver aquí lo que era el sistema de sedimentación de esta granja. Todas las demás granjas no contaban con ello, como la gran mayoría de las granjas en Venezuela que no lo requieren porque trabajan en sistemas semi-intensivos. Imagen de la granja ubicada en el sector del Guamache en Araya, tampoco está operativa en este momento. Bien, ¿qué sucede hoy en día con los sistemas intensivos? Básicamente se ha reducido el tamaño de las piscinas, ¿verdad? De 0.2 a 0.5 hectáreas, inclusive más pequeñas, de 500, 600 metros cuadrados en adelante. El uso de geomembrana, liner de PAD, de polietileno de alta densidad. Las hay tanto del sistema tradicional de descarga o con drenaje central. Cuando me refiero a sistema tradicional, es la manera como sacas el agua o se descarga el agua de la piscina, ¿no? O se realiza el recambio en el caso de que lo hubiera. Y drenaje central, los recambios no mayores al 6% diario. Sistemas de tratamiento de fuente del sistema. Perdón, esto es para sistemas abiertos. ¿Okay? ¿Qué es un sistema abierto? Son los que todavía toman agua del medio y regresan agua al medio. No vi el subtítulo ahí, me disculpo. Sistema de tratamiento de efluentes para los efluentes del sistema. ¿Qué pasa? Una de las cosas importantes de los nuevos diseños intensivos tienen que ver con, y en general, de los diseños para cultivo de camarón, tiene que ver con qué tan sustentables desde el punto de vista ambiental son. Y uno de los aspectos importantes es el efluente o las descargas de agua al medio. Para ello, la gran mayoría de estos proyectos manejan sistemas de tratamiento de efluentes
casi o con la misma capacidad de remoción de nutrientes como si se utilizaran para una recirculación. ¿Qué significa eso? Que el agua que se está regresando entonces al medio es un agua de muy buena calidad. Se emplean alimentadores automáticos, las producciones están entre el orden de los 2 y los 6 kilogramos por metro cuadrado, estamos hablando entonces de entre 20.000 y 60.000 kilos por hectárea. La aireación va entre 60 y 120 HP por hectárea. El nivel de bioseguridad depende de la ubicación de la granja. Esto es bien importante. Como estás tomando agua del medio directamente, no tienes mecanismo y no estás recirculando, no tienes mecanismo de control sobre vectores que puedan venir del agua con la toma de agua, más allá de la filtración mecánica y el uso de mallas, etcétera, para tratar de disminuir al máximo la entrada de organismos que pudieran ser vectores. Entonces, la ubicación de la granja es sumamente importante. La ubicación de la granja es, si vas a trabajar a estos niveles de intensidad, no vas a colocar la granja en el medio de 2 granjas de 500 hectáreas cada uno, como estamos viendo nosotros en la franja de Falcón. Por otro lado, es decir, la ubicación de estas granjas intensivas tiene que ser estratégica. Aguas limpias, alejadas en lo posible de poblaciones o fuentes de contaminación y sobre todo alejadas, lo suficientemente alejadas de otras granjas. El uso de precriaderos, cultivos multifásicos, al menos bifásicos, más de 2 ciclos de cultivo al año, por lo general 3 ciclos, en un mínimo de 3 ciclos, realmente deberíamos acotar eso. Estas serían las características de estos cultivos intensivos abiertos. Allí tenemos entonces lo que pudiéramos llamar los sistemas semicerrados. Igual son piscinas pequeñas, ¿verdad? Se usa geomembrana. Puede tenerlos con sistemas tradicionales de descarga o con drenaje central. Vamos a explicar cómo funciona el toilet. Y existe un sistema de recirculación y hay una reposición de agua al reservorio. Por eso es que es un sistema semicerrado, porque la capacidad del sistema de recirculación para garantizar la calidad del agua de repente no es lo suficiente y haces un porcentaje pequeño de recambio que no necesariamente es diario y en otro caso es simplemente porque requiere reponer el agua de pérdida en el sistema. Uso de alimentadores automáticos. Las producciones van de 2 kilos por metro cuadrado en adelante y se extienden. Aireación entre 40 y 120 HP por hectárea, uso de precriaderos, cultivos multifásicos y al menos 3 ciclos al año. Garantizado. Ya los sistemas cerrados, que es lo más eficiente, hablaríamos de sistemas de recirculación, estamos hablando de piscinas pequeñas, de máximo 0,2 hectáreas, para, igual que los demás usos de geomembranas, a quienes desde el punto de vista económico se los permita, los costos pueden usar concreto también. Sistema tradicional de descarga y de drenaje central, sistema de recirculación con mínima o ninguna reposición de agua del reservorio, uso de alimentadores automáticos, producciones entre 5 kilogramos en adelante. La aireación, igual más o menos como 120 HP por hectárea, o estamos hablando de 600 a 750 kilogramos de camarón por HP. Estos sistemas pueden ser interiores, exteriores y pueden ubicarse prácticamente en cualquier lugar. Uso de precriaderos, sistemas multifásicos y al menos 3 ciclos al año. Perdón. Okay. Cuando estamos hablando de sistemas actuales, sistemas intensivos actuales, me voy a quedar en la imagen, pero voy a aclarar y agregar una información importante. Tenemos ahorita 2 opciones. La más importante, la que todo el mundo ha seguido y donde se está de alguna manera apoyando estos sistemas en animales SPF de alto rendimiento. Son animales SPF de alto rendimiento, animales que crecen 2 o más de 2 gramos por semana. Y entonces estos sistemas de cultivo están logrando
con pescas parciales y usando 2 hasta 3 fases, tallas muy grandes, sacando camarones por encima de los 25 o 30 gramos, y bueno, por supuesto, ubicando otro segmento de mercado que es bien interesante, ¿no? Cuando no se dispone de ese tipo de animales y se trabaja con animales resistentes, por lo general estos animales la gran mayoría que están disponibles no son animales de alto rendimiento en crecimiento, pero sí son animales que son muy tolerantes en muchos casos en algunos casos resistentes a enfermedades específicas y en otros tolerantes realmente a otras más. Para el cultivo de estos animales normalmente lo que se hace es que se incrementan las densidades y se obtienen entonces la biomasa que esperamos por con tallas más pequeñas. Por supuesto los precios varían y los números hay que manejarlos muy bien, pero sigue siendo factible el cultivo. El diseño de los sistemas intensivos hoy en día busca precisamente manejar animales de alto rendimiento y por tanto tiene que manejarse en áreas y bajo un criterio de bioseguridad en lo máximo posible. Si no nos interesa que entren enfermedades al sistema. Entonces se ha popularizado que primero estas imágenes que ven allí, en cortesía del doctor Caguajigache, son de la transformación de una granja en Guatemala, Esteromar, que pasó de sistemas semi-intensivos a intensivos, haciendo modificaciones de sus piscinas y agregándole sistemas por módulos y sistemas de recambio de agua para cada uno de los módulos. Estos módulos son independientes y las piscinas permiten la siembra con tranquilidad de animales SPF sin que haya problemas de patología. Estos animales, si entran en un medio normal, en donde no se cuiden o se tomen previsiones para evitar la aparición, o no evitar la aparición, que no se creen las condiciones para que se promuevan las enfermedades, estos animales van a desarrollarse y van a generar rendimientos muy buenos. Pero si por el contrario, como son libres de enfermedades, también son susceptibles a si manejamos mal el sistema, a que puedan ser objeto o podamos ver las consecuencias de alguna enfermedad que no tiene por qué ser una de estas patologías virales de primer orden, pero que pudiera bajar bastante el rendimiento del cultivo. Esta modalidad de la modificación de granja se ha extendido en Asia y se está dando también en México, en Guatemala, en Ecuador también, en donde se modifican sobre granjas ya existentes, sobre piscinas que ya existían y se implementan estos sistemas. En esta gráfica que está aquí podemos ver el diseño típico de esta área, un poco más drenaje central, que está aquí, que estoy señalando con el cursor, es el toilet. El toilet no es más que un cono en donde, por el sistema de aireación que está diseñado para concentrar todo en el centro, se puede extraer el exceso de lodo y toda la porquería que pueda estar quedando resultante del manejo de la granja todos los días. Imagínense un tanque de maduración pero tamaño familiar con altas densidades. Pues. Es lo mismo, si en un tanque de maduración no se deja que se acumule alimentos en el fondo, ni ningún tipo de suciedad, lo mismo sucede con este tipo de piscinas. Eso garantiza, ¿verdad? Mantener buenas condiciones en el sistema, evita la proliferación de enfermedades y permite alto rendimiento. Esto se está popularizando muchísimo, el sistema de toilet. La granja nuestra, diseñada para Araya, se fundamenta en esta tecnología también. De los toilets tenemos dos posibilidades. Entonces, aquí se ve la tubería, la de una bomba colocada en el cono y que es activada cada vez que es necesario, varias veces al día, o también si tienes una diferencia de altura suficiente,
puedes diseñar tu sistema hacia el canal de descarga con una tubería y una válvula de paso lento para evitar que se devuelva cuando se cierre el agua y revuelva lo que queda en la tubería dentro de la piscina. Esto que está aquí, esta imagen nos la facilitó hace poco David, una granja en Vietnam que está reconvirtiendo las piscinas de engorde en piscinas en sectores, ¿no? Piscinas en sectores para cultivos intensivos, súper intensivos. Ahí pueden ver, en este caso son tanques circulares, ¿verdad? Relativamente pequeños, deben tener como máximo 30-35 metros de diámetro, y con sus respectivas precrías y sus sistemas de recirculación. Cada módulo independiente se pueden servir de lo que era el sistema de bombas original de la granja, para tener lo que sería como un medio, un canal común de suministro de agua para todo el sistema en los llenados iniciales. Estas granjas que están operando dentro de zonas donde hay patologías importantes, están haciendo el llenado inicial y una desinfección del agua. Estuve indagando, bien interesante, utilizan unos químicos que después, si quieren en privado les puedo pasar la información. Para la eliminación de crustáceos y otros vectores en el agua, y luego reposan esa agua para la eliminación de los químicos, y es que se utiliza entonces el sistema con 100% de recambio. Allí el sistema está totalmente libre de enfermedades, y cualquier contaminación o lo que pueda ocurrir a nivel de patología en ese sistema es ya un problema derivado de mal manejo de los aspectos relacionados a la bioseguridad que habían considerado para el sistema, o que de repente no habían considerado también. Para que tengan una idea del tamaño de las instalaciones, para que tengan una idea aquí de los esfuerzos que se están haciendo. Todos estos sistemas que son abiertos requieren al menos en sistemas de recirculación una relación 1 a 1. Eso significa que tus reservorios deberían tener al menos el mismo volumen de agua que tienen los tanques para cultivo, y en algunos casos puede llegar a ser 2 hasta 3 a 1, dependiendo el diseño y las características y la complejidad o no del sistema de biofiltración que se esté manejando. Eso se va reduciendo a la medida que estamos hablando ya de sistemas indoor, donde se utilizan sistemas de biofiltración mucho más complejos y sofisticados, y entonces prácticamente el sistema de reserva es mínimo. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad?, del aprovechamiento de piscinas de engordes tradicionales y entonces para convertirlas en intensivo. Cuando les hablaba de lo interesante de la prueba que hizo Comarina de la Costa en los años 90, es porque ellos tenían la visión de tener un complejo grande de piscinas circulares e intensivas dentro de su granja semi-intensiva. No estaban lejos no estaban errados, estaban fuera de época, pero no estaban errados, estaban pensando en algo correcto. Ojalá esto pudiera abrir ideas y puedan emprender iniciativas o arranquen iniciativas en nuestros productores para ir montando ensayos intensivos adentro, tendientes a aprender a manejar las técnicas, pero también a ver cómo se resguardan de alguna manera ante la posibilidad de que pueda entrar otra patología importante, y puedan entonces utilizar este mecanismo para poder mantenerse en el mercado, ¿no? Ya como el nivel más alto, si se quiere, para este tipo de sistemas son todos aquellos que son totalmente controlados, que también varían mucho en función de la ubicación. Anywhere, anytime, interesante, ¿verdad? En cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier clima, podemos cultivar camarón. Por supuesto, si lo haces de repente en zonas de trópico, te ahorras un dineral en infraestructura para el mantenimiento de temperatura. Si lo haces en zonas en donde tienes una variación estacional importante de temperatura, vas a tener que gastar mucho dinero en agua,
en la infraestructura de la obra civil para el mantenimiento de las temperaturas. Sin embargo, ya son modelos que están comprobados desde el punto de vista financiero y son rentables y se ubican en otro segmento de mercado que es el camarón de proximidad o el camarón fresco directo a los centros de consumo. Es muy interesante esto, ya se están desarrollando en varias partes del mundo y sobre esto hay mucha tela que cortar. Esto es el futuro de la acuacultura y es el efecto, el ejemplo más o el mejor ejemplo del máximo en sustentabilidad desde el punto de vista ambiental que pudiéramos manejar desde el punto de vista acuícola, al estar totalmente cerrado, ¿no? Me robé otra lámina de Macintosh. No hace mucho tuvimos la oportunidad de hacer un curso por la empresa en donde se tocó mucho el tema Guatemala, ¿no? De una de las personas que estaba dictando el curso trabaja allí y maneja muy bien lo que es los sistemas que se están realizando allá. Y bueno, el doctor McIntosh, también David y un par de autores más que consulté para esta presentación, hacen bastante énfasis en lo que está sucediendo allá, ¿no? Es bien interesante que no solamente la evolución, como la plantean aquí, de pasar de 8 toneladas de hectárea año, que sería más o menos como 4 toneladas por ciclo, que ya es bastante bueno, porque 1.000 kilos por hectárea, a producciones de 120 toneladas por año. Ahí están pasando dos fenómenos: las granjas de engorde semi-intensivos se están migrando a intensivos, pero también hay una cantidad cercana o mayor a 100 productores pequeños de camarón, que fueron los que de alguna manera, si se quiere, incentivaron a estos grandes para ir haciendo el cambio. Hasta la industria de alimentos, no sé si me escuchan, creo que me quedé sin... Ok. Hasta la industria de alimentos, la única empresa que, o por lo menos eso fue lo que nos manifestaron en ese curso, que les provee alimentos, diseña alimentos, prácticamente su alimento está diseñado para cultivos intensivos, para el manejo de cultivos intensivos. Es bueno verlo, es interesante lo que está sucediendo allá porque nosotros aquí contamos con características que son las mejores del mundo en cuanto a clima y a condiciones en calidad de agua, y pudiéramos ir migrando hacia sistemas en donde podamos aumentar nuestras producciones y posicionarnos mejor en el mercado. Entonces, bueno, es cuestión de ir evaluando las opciones y de ir evolucionando. Esto es aquí rapidito, no todos los sistemas son 100% manejados para cultivo de camarón, también pueden ser multitróficos. Eso es una propuesta mía para cultivo inland de camarón marino con sistemas multitróficos, cultivo de camarón y peces para manejar las descargas de los toilets y el uso en la última fase de los sistemas de biofiltro para la última parte de eliminar el nitrógeno que quede, utilizando bora o legna como plantas acuáticas que absorben nutrientes, pero no, y producen biomasa que se puede rescatar y se puede utilizar para cualquier otra actividad agrícola en la zona. Entonces, bueno, esos son ejemplos de las cosas que uno puede ir pensando que se pueden hacer e ir haciendo los análisis y las posibilidades, ¿no? Porque además son reales y ya se están haciendo en otros sitios. Por último, y no menos importante, Granja Marinas Araya, nuestro proyecto en el norte de la península, o sea, en el noroccidente de la península, una granja proyectada para 60 hectáreas de espejo de agua, de piscinas de media hectárea, con drenaje central y sistema de tratamiento de aguas para la descarga, y pensada para el manejo con sistemas de simbiótica para trabajar con la menor cantidad de agua posible, aumentar los rendimientos tanto de cultivo como desde el punto de vista de sobrevivencia, sino también bajar las tasas de conversión.
Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta,